Bienvenidos. Hola Camilo. Hola Nini. Estamos aquí en medio de la ciudad. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si conoce sus derechos. Y esto fue lo que encontramos. ¿Conoce sus derechos fundamentales? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Derechos qué? En la Constitución se habla de eso. ¿Derechos? La otra vez la policía le dijo a un vecino que respetara los derechos de su mujer. A expresarse. A no ser discriminado. Ni idea. En mis tiempos no se hablaba de eso, pero sé que son muy importantes. ¿Viste, Cami, que muchas personas no saben cuáles son sus derechos fundamentales? Probablemente no conozcan los relacionados con su sexualidad. Si muchas personas desconocen derechos tan importantes como el derecho a la igualdad, a la honra, a la libertad, imagínate con los derechos sexuales y reproductivos. Para comprobarlo, le preguntamos a la gente si los conoce. ¿Sabes en qué consisten los derechos sexuales y reproductivos? Ni idea. No sabía que tenía derechos sexuales. A la intimidad. A decidir con quién tener relaciones. ¿Derechos qué? Derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su pleno desarrollo depende de la satisfacción de necesidades básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. De acuerdo con el nivel de desarrollo de cada persona, la sexualidad tendrá expresiones distintas. En el caso de niños, niñas y adolescentes, se deben generar condiciones de respeto y protección que favorezcan su adecuado desarrollo. No todas las personas saben que el vivir una sexualidad plena y placentera es esencial para el bienestar interpersonal, individual y social. Eso es muy cierto. Resaltemos que los derechos sexuales y reproductivos son ante todo derechos humanos que buscan proteger la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Claro, muchos de los derechos sexuales y reproductivos están íntimamente vinculados a los derechos fundamentales, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. El derecho a la intimidad, a la libertad de pensamiento. O el derecho a la salud y la educación, por ejemplo. Por lo mismo es necesario reconocerlos. Atenta a esto que te voy a mostrar, Nini. Derecho a la libertad sexual. La clave está en la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. ¿Eso quiere decir que somos libres de experimentar placer a través de nuestro cuerpo? Exacto. Somos libres sobre la manera de expresarnos corporalmente, de decidir cómo nos gustaría vernos o que nos vean los demás, o incluso en la decisión sobre la ropa que utilizamos. También significa que a las mujeres no se nos puede negar la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos, o por el contrario, obligarnos a utilizarlo. O obligarlas a embarazarse cuando no lo desean, o peor aún, a abortar. Pero hay que tener en cuenta que tomar decisiones autónomas no significa que estemos totalmente libres de coacción. A veces sentimos presión y no nos damos cuenta. Incluso el uso del chantaje, la amenaza o la fuerza para lograr que las personas hagan algo que no desean. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual. Es la capacidad de reflexionar y actuar en función de los propios deseos, de elegir y actuar libremente, de gozar del cuerpo de acuerdo con un plan de vida. Y está relacionado con el derecho a la intimidad y a la libertad. Por ejemplo, todos tenemos derecho al disfrute del cuerpo y a no ser sometidos a ninguna clase de violencia psicológica, física o sexual. Derecho a la privacidad sexual. El derecho a la privacidad y al placer sexual significa que podemos decidir lo que queremos hacer con nuestros cuerpos y tomar decisiones sobre cómo vivir la intimidad con uno mismo y con los demás. Eso sí, siempre cuidando de no hacernos daño ni a los demás. Derecho a la equidad sexual. Derecho a la equidad sexual que implica el reconocimiento a la diferencia, a que somos personas distintas y que tenemos los mismos derechos y oportunidades. Este derecho sexual y reproductivo está íntimamente relacionado con el derecho a la igualdad. Y significa que no podemos discriminar a nadie por el solo hecho de ser diferente. En la sexualidad y en la reproducción, todas las personas estamos en igualdad de condiciones y tenemos los mismos derechos. Independientemente de si somos hombres o mujeres. De nuestra edad, raza, clase o condición social. Esto implica que debemos respetar las diferentes formas de expresión de la sexualidad y validar la de las personas con algún tipo de discapacidad física, cognitiva o emocional. La discriminación y la desigualdad afectan particularmente a las mujeres a lo largo de toda la vida. Sobre nosotras se ejercen amenazas, coerción y violencia con consecuencias y daños físicos, sexuales y psicológicos, simplemente por el hecho de ser mujeres. Derecho a la expresión sexual emocional.
Toda persona tiene derecho a la comunicación con otros, a las expresiones de afecto, cariño y amor. Porque tener espacios para compartir con amigos y amigas y con nuestros familiares es importante para nuestra vida emocional. Eso incluye que uno pueda llorar o reír cuando lo sienta. Así es, Nini. Eso hace parte de la libertad que tenemos para expresarnos, así como también tenemos derecho a manifestar nuestra orientación sexual e identidad de género. Eso quiere decir que mujeres y hombres podemos expresar libremente nuestros comportamientos y manifestaciones físicas y corporales. Derecho a la libre asociación sexual. Significa que todos tenemos derecho a contraer o no matrimonio, al divorcio y a establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables. Ahora estamos con la coordinadora del programa Género y Salud Sexual, la abogada Elizabeth Castillo, que nos va a hablar un poco más acerca de este derecho. Bueno, el derecho a la libre asociación sexual es un avance importantísimo en el reconocimiento de los derechos sexuales de todas las personas. Consiste en la posibilidad de establecer relaciones de orden sexual y afectivo con cualquier persona y además independientemente de la función procreativa, independientemente de si se quiere o no tener hijos, independientemente de si se quieren casar o no, independientemente de si ya están casados o se quieren divorciar. Es una posibilidad amplia de relacionarse entre los seres humanos que se aleja sustantivamente de lo que existía antes, que era entender la reproducción simplemente en un contexto matrimonial y afiliada a que la sexualidad solo podía realizarse, solo podía llevarse a cabo con fines reproductivos. Derecho a la toma de decisiones reproductivas. El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables incluye la libertad de decidir si se quiere o no tener hijos o hijas, el número y el espacio entre uno y otro, y el derecho pleno a acceder a los métodos de regulación y fecundidad. Como quien dice, estas decisiones son personales, indelegables, o sea que nadie las puede tomar por uno. De ahí la importancia del diálogo con la pareja. Derecho a la información y educación. Todas las personas tienen derecho a tener información y educación de la sexualidad y la reproducción basadas en el conocimiento científico. Esto es indispensable para adquirir conocimientos y habilidades para nuestro autocuidado. Tanto la educación como la información deben basarse en los últimos adelantos de la ciencia. Sin prejuicios que nos lleven a interpretaciones erróneas y con criterios éticos y libres. Derecho a la atención integral en salud sexual y reproductiva. En la sexualidad y la reproducción todas las personas tienen los mismos derechos. Por lo tanto, deben tener las mismas oportunidades de acceso a servicios de salud con calidad, recibiendo un trato amable, confidencial y sin discriminación. Eso significa que siendo adolescente tengo derecho a consultar y solicitar asesoría sobre métodos de planificación. Ante todo, tenemos derecho a cuidar nuestra salud y a que se nos atienda sin descalificaciones ni prejuicios. Todas nuestras dudas e inquietudes acerca de la sexualidad. Esto incluye una atención integral de nuestra salud emocional y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual. Cami, la salud sexual y reproductiva se refiere a un estado integral de bienestar físico, mental y social, y no simplemente a la ausencia de enfermedades. Estás en lo cierto, Nini. Incluye las relaciones democráticas y de equidad entre ciudadanos y ciudadanas en las distintas áreas: económica, política, social y cultural. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable En los seres humanos. Los derechos sexuales deben ser reconocidos, Promovidos, respetados y defendidos Por toda la sociedad. con todos sus medios. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, Respeta, promueve y permite ejercer estos derechos. Ministerio de la Protección Social.